Todos en algún momento de nuestra infancia hemos llegado a ver alguna serie dirigida a un público infantil, ya sea animada o acción viva, que se nos quedó grabada en el subconsciente, volviéndose de nuestras favoritas o mínimo nos llegaron a gustar por diferentes motivos. Mientras que unos aprecian la historia, otros se encariñan con los personajes y unos cuantos más les llama la atención la ambientación, estética y diseño de los personajes. En el caso de las producciones animadas, claro. Es casi inevitable no voltear hacia atrás, recordando esos bonitos recuerdos que tuvimos con nuestras series favoritas, que vimos cuando éramos niños. No obstante, hay algunas ocasiones en las que al dar un vistazo al pasado, nos damos cuenta que hubieron shows que, si bien su intención siempre fue ser inocente, algunos aspectos del mismo, ya sea su trasfondo o sus diseños, nos provocaban sensaciones que iban desde la incomodidad hasta el completo miedo. Claro, siempre estará el asunto de que seguramente era porque, al ser pequeños, éramos muy impresionables, pero inclusive de adultos siguen incomodando, aunque sea un poquito. Con todo esto dicho, hoy hablaremos sobre 4 series infantiles cuyo objetivo no era dar miedo, pero que terminan incomodando y asustando a más de uno. Aunque decir verdad, ninguna de ellas me da un miedo enorme como para tenerle desprecio. A lo mucho me pueden parecer curiosas y bizarras. Así que pues, empecemos. El sol sale alegre sobre Tarrita, un lugar lleno de felicidad. Allí encontrarás un amigo singular, el copyright. El copyright ya la lío, soy yo. Perdón. Entrando más a detalle, JJ el avioncito es una serie infantil híbrida mezclando acción viva con animación CGI estrenada en 1998 y en Latinoamérica llegó en 1999 por Discovery Kids, cuando este aún era un canal dedicado a transmitir series y programas tanto para niños como para adolescentes, en la cual seguimos las aventuras de este avioncito azul llamado JJ, junto con otros personajes que también son aviones, aunque bueno, también hay otros personajes que no eran vehículos aéreos, como estos 2 camiones y la chica humana que era como la inspectora de los aviones o algo así. Es más, me acordé que en la 4ª y última temporada había un personaje que creo que era una chica avión que en el doblaje latino hablaba inglés, pero en su idioma original habla español y ahora que toco el tema del doblaje está perdido. O al menos eso es lo que dicen y que más que nada se encuentran los episodios en inglés. Aunque a decir verdad, cuando me puse a investigar más a fondo, me di cuenta que ese doblaje latino no está perdido como tal, ya que se puede conseguir los DVDs con algunos episodios en español. Pero si hablamos de su disponibilidad en YouTube, hay fragmentos de episodios y tandas comerciales. En términos generales, es una serie que no pretende otra cosa nada más que ser educativa y graciosa. Fueron de los programas más duraderos que llegó a emitir Discovery Kids, ya que duró casi 10 años en transmisión. Yo cuando era niña me gustaba verla, me gustaban sus canciones y me la pasaba bien. Pero grande fue mi sorpresa al enterarme varios años después que habían personas que odiaban esta serie, o más bien le tenían miedo cuando la vieron de niños. Decían que sus personajes tenían unos rostros bastante inquietantes, sobre todo por los ojos, sumándole al hecho de que el CGI de los 90s no envejeció para nada bien. A pesar de que la intención de la serie no era para nada causar miedo, incluso habían testimonios de niños en foros de internet, los cuales dijeron que tuvieron pesadillas con las caras de estos personajes. O al menos eso es lo que dijo el Undea 2 en uno de sus viejos videos, pero que convenientemente ese sujeto nunca mostró esos supuestos testimonios porque según él desaparecieron de forma misteriosa. Yo qué sé. De hecho, me puse a investigar por mi cuenta y pude encontrar este post en Reddit en donde hablaban de lo perturbadora que era esta serie. Y
yo estoy segura de que habrán más comentarios así como los que estoy mostrando ahora. Sinceramente, nunca me dio miedo, o más bien, solo se me hacía algo bizarra la apariencia de los personajes, pero no al grado de odiarla y tenerle mucho miedo. Eso es más o menos sería lo que opino sobre esta polémica que hay alrededor de JJ el avioncito. Simplemente no es para tanto. Claro que de seguro habrán personas que siguen teniendo a esa serie como una suerte de trauma de la infancia. Hola, aquí la Mariposa Edición. Les comento que mientras estaba buscando más información sobre esta serie, pude encontrar lo que aparentemente es el episodio piloto. ¿Y qué puedo decirles? JJ y Gran Jake se ven más perturbadores que en la serie oficial. No sé ustedes. Mentira, Savannah se ve masculina. De todas las series de las que hablaré en este video, esta es la más conocida y de hecho también es la más longeva. Además que también es la más querida y con un gran fandom. Con Thomas y sus amigos ocurre lo mismo que con JJ. Los personajes son vehículos con caras humanas, pero su animación es hecha en stop motion, o al menos era así en sus primeras temporadas de los años 80, 90 y 2000. Bueno, a decir verdad, yo no consideraría esto un stop motion, ya que no se fotografían cada movimiento como si lo hacen en los stop motion convencionales. Más bien diría que es una secuencia en donde en cada toma hay un muñequito o un modelo de cada personaje y en cada toma solamente le cambian la pose o la cara, y pues los únicos personajes que realmente se mueven son los vehículos, como las locomotoras. Porque luego empezaron a usar animación CGI, y a pesar de que empezó a emitirse desde 1984, hace más de 40 años, su doblaje latino salió por allá del 2002, o bueno, en realidad tuvo 2 doblajes. Pero ni siquiera esta serie animada británica protagonizada por locomotoras se salvó de los espectadores que empezaron a encontrarle cosas raras, diciendo que las expresiones de los personajes eran incómodas y bizarras. Pero sin embargo, hija de p... Sin embargo, a eso hay que sumarle otro factor, y es que tenía algunas escenas que iban desde lo XD hasta lo turbio. Tal vez no muchos se acuerden al día de hoy, pero hubo un episodio que causó controversia por ser considerado deprimente y cruel, en donde terminan encerrando a una de las locomotoras en su túnel, poniendo ladrillos en la entrada. En específico me refiero a La triste historia de Henry, el cual se trataba de que Henry, la locomotora verde y grande, quien se negaba a salir de ahí porque no quería que la lluvia estropeara su pintura, y pues así fue. No se movió para nada, y las personas encargadas de la estación se pusieron a obstaculizar la entrada de su túnel con ladrillos, como castigo por negarse a salir de ahí, y se quedó ahí para siempre. O bueno, en realidad lo sacaron al siguiente episodio, y según lo que leí en este comentario, el personaje estuvo encerrado durante 1 año, y que de hecho el autor de los libros originales en los que se basó la serie sí pensaba en encerrar a Henry para siempre, pero los lectores le dijeron que lo sacaran de ahí en la siguiente historia, así que mejor lo encerraron por 1 año, lo cual tampoco es que eso lo haga menos turbio, ya que sigue siendo mucho tiempo aislado del mundo exterior. Esta vez la polémica no se debió por los rostros raros de los personajes o por alguna anécdota super hiper mega perturbadora de una persona a la que supuestamente le pasaron cosas raras por ver Thomas y sus amigos, como las anécdotas que le gustan al 1-2 pues, sino que se debió a un episodio que pretendía darle una lección a un personaje por ser desobediente, solo que esa lección se le fue un poco de las manos. ¿Quién diría que un episodio con un final triste causaría más impacto que cualquier personaje con rostro extraño? ¿Por qué no me dejarán mentir? Los accidentes que le ocurrían a las locomotoras durante la primera fase, o sea, la época clásica de la serie, pues sí daban algo de cosita por lo realistas que se veían. Ahora prepárense, porque la siguiente serie a continuación es incluso más polémica, causó más incomodidad entre los niños, además de ser odiada por muchos, y hasta tiene una especie de leyenda urbana un tanto curiosa.
Por cierto, se me olvidaba. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, en donde subo mis diseños e ilustraciones. Y si te está gustando este video, dale like y click a la campana para que puedas recibir las notificaciones. Ahora sí, de verdad, chicos, continuemos. Vaya, el caso de esta serie animada es curioso, y me atrevería a decir que es la más odiada de esta lista. Para el que no tenga idea de lo que estoy hablando, esta niña de piel gris y vestido anaranjado es Ángela Anaconda, de la serie animada del mismo nombre, estrenada en 1999 y que más de uno, yo incluida, llegó a verla por el extinto Fox Kids a inicios de la década del 2000. Es el típico slice of life escolar cómico de esa época, el cual, como curiosidad, originalmente era uno de los segmentos de Kablam, serie animada de 1996 que se caracterizaba por mostrar segmentos de cortos animados, los cuales eran presentados por dos niños de caricaturas. Lo primero que salta a la vista de este audiovisual es su estilo de animación y diseño de personajes. El cutout es una técnica de animación que consiste en recortar piezas de papel o cartón para diseñar a los personajes y escenarios, para luego ir moviéndolo de a poco sobre un fondo plano y fotografiar cada movimiento. Se podría decir que es como el stop motion, solo que en vez de muñecos de arcilla, usan personajes de papel. Claro que ahora con el avance tecnológico, la animación de recortes también se puede hacer en formato digital, dibujando las piezas por partes y animándolos en programas como el difunto Adobe Flash, Blender y After Effects. Pero me estoy saliendo del tema. La cuestión con Ángela Anaconda es que el diseño que eligieron para los personajes y combinado pues con la animación cutout le dan una apariencia un tanto curiosa, más que nada por las expresiones tipo vaya inquietante y el hecho de que tienen la piel gris como si fueran cadáveres vivientes. A pesar de que a algunos les gustó verla en su infancia y no tuvieron algún tipo de problemas, muchos otros tienen opiniones negativas sobre esa serie porque sus personajes les parecen grotescos y desagradables. Ya ni hablemos cuando cierto youtuber la mencionó en su top 7 de las peores caricaturas de la historia. Por si me lo preguntan, nunca me pareció lo suficientemente tétrica como muchos dicen. Me parecía bizarra y me daba risa por lo cagado que se veían los personajes, pero no al grado de odiarla, tener pesadillas o decir que es de las peores series de la historia como lo llegó a decir aquel youtuber que les mencioné. No sé, tal vez para este punto mi sentido del humor está igual de malogrado que mi salud mental. Ok, no. Aunque entiendo por qué a muchos les perturba esos diseños, esa sensación de Uncanny Valley se potencia más cuando le pones una ambientación tétrica. Asqueroso, indigesto, repelente, abyecto, vomitivo, mugroso, maldito, diarreoso. Ahora bien, ¿recuerdan cuando les mencioné que esta serie animada tiene una curiosa leyenda urbana? Y sí, me refiero al infame incidente de la película de Digimon para público occidental que provocó un divorcio. O al menos eso es lo que dicen las malas lenguas. Pero en resumen, por allá del 2018 en 4chan, alguien escribió un relato sobre que cuando era niño, sus padres, los cuales ya tenían problemas de convivencia, lo llevaron al estreno de la película de Digimon, pero que ninguno se esperaba que lo primero con lo que se iban a encontrar era con un corto de los personajes de Ángela Anaconda yendo al estreno de la película, lo cual provocó que el chico se pusiera a llorar porque pensó que se había confundido de película, provocando que sus padres empezaran a echar la culpa mutuamente, provocando el posterior divorcio. Las opiniones sobre aquel relato está dividida, algunos lo toman como una historia real, mientras que otros creen que es solo una historia que se inventó aquel usuario solo por el odio que le tenía a la serie y a su protagonista. Conocí este caso gracias al video que hizo el Calión hace algunos años, les dejo en la descripción el enlace para que puedan verlo. Y antes de pasar a hablarles sobre la última serie de esta lista, les pregunto, ¿realmente este show se merece todo el odio que recibe? ¿O crees que solo están exagerando? Muy bien, esta es la única serie de la lista que no solo nunca llegué a ver en mi infancia por la televisión, sino que también es la única que no llegó por este lado del mundo y la única que no es una serie animada, sino un programa infantil con botargas.
Mommy Ya Habits, traducido como Mommy y el abecedario, fue un programa infantil de Estonia que enseñaba el abecedario a los niños a través de situaciones cotidianas y canciones, acompañado de animales antropomórficos, y el protagonista es un osito llamado Mommy. Tuvo 4 versiones, una en 1973, la segunda en 1977, la tercera en 1979 y la cuarta en 1998, la cual se hizo para celebrar los 20 años de la serie y que a la vez es una continuación que ocurre varios años después, en donde Mommy ya es un oso adulto con esposa y 2 pequeñas hijas ositas. Y pues, esto no tendría nada de extraño, de no ser porque las botargas se ven un tanto bizarras. Más que nada por esos ojos hundidos y malévolos que los hacen ver como personajes de cierto videojuego. Además que no sé si lo habrán notado, pero las cabezas de las botargas cubren parcialmente las caras de los actores, dejando sus bocas al descubierto. Y sin mencionar que se hizo con bajo presupuesto. Eso sí, las botargas que se usaron en la serie de los 90 se ven más elaboradas, además de verse menos inquietantes. Otra cosa que debo de aclarar es que mucho del material de Mommy Ya Habits está perdido, en específico la primera versión, encontrándose más que nada frames que están en blanco y negro. La versión del 79 está totalmente perdida, la del 77 hay algunos capítulos y la serie de los 90 está subida y completa en esta página en idioma estonio. Yo recuerdo que la primera vez que supe de esta serie fue hace varios años, por este clip del papá oso moliendo café. La primera vez que lo vi sí me dio un poco de miedo, no solo por el detalle de sus ojos, sino también porque estaba en un idioma que para ese entonces yo no conocía, aunque ya con el tiempo estos personajes dejaron de darme miedo. Pero claro, la primera impresión que uno podría llegar a tener cuando ve alguna escena de estos personajes la primera vez, sin tener el suficiente contexto, pues cualquiera podría quedar confundido e inquietado. A veces podemos tener la mejor de las intenciones, pero eso no nos salva de cometer errores. A veces por ignorancia o porque los tiempos donde vivimos son diferentes, ya que si una serie preescolar o infantil la cual termina siendo aterradora de forma involuntaria se hiciera en estos tiempos, causaría el escrutinio público en redes sociales por parte de los padres de familia. A veces simplemente nuestra cultura nos lleva por lugares incomprendidos por los demás y justamente eso provoca casos como el de estas series, dejándonos con momentos que, si bien no fueron su intención, contribuyen a que no las olvidemos. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otras series se supone que eran inocentes pero a ustedes les dejó una sensación desagradable o de plano los asustó? Ya que si en caso de que este video llegue a tener buen recibimiento, podría ser una segunda parte, tomando en cuenta sus recomendaciones. Muchas gracias por verme. Buenos días, tardes o noches.